Bienvenidos a este estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles, basado en la Biblia Diario Vivir, Nueva Traducción Viviente. Hechos capítulo 11. Pedro explica sus acciones. Versículos del 1 al 3. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Nota, el término gentil se refiere a cualquier persona que no sea judía. Los judíos creyentes pensaban que Dios ofrecía su salvación solamente a los judíos porque a ellos les había dado su ley, Éxodo 19:20. Un grupo de ellos en Jerusalén creía que los gentiles podían ser salvos, pero solo si seguían todas las leyes y tradiciones judías, en esencia, si se convertían al judaísmo antes de ser cristianos. Ambos grupos estaban equivocados, porque Dios había escogido a los judíos y les había dado sus leyes para que transmitieran el mensaje de salvación a todas las personas. Versículos del 4 al 8. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba, caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía, levántate Pedro, mátalos y come de ellos. No Señor, respondí. Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Nota, a lo largo de las Escrituras encontramos la promesa de Dios de que alcanzaría a las naciones, comenzando en Génesis con términos generales en su promesa a Abraham, Génesis 12:3. Y llegando a ser muy específica en la declaración de Malaquías, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones, Malaquías 1:11. Esta era una verdad extremadamente difícil de aceptar para los judíos e incluso para los creyentes judíos. Estos últimos comprendían cómo ciertas profecías se cumplieron en Cristo, pero pasaban por alto otras enseñanzas del Antiguo Testamento. Muy a menudo tendemos a aceptar las enseñanzas de la palabra de Dios que nos agradan y que respaldan nuestras perspectivas, pero hacemos caso omiso de las enseñanzas que nos incomodan. Debemos aceptar la palabra de Dios en su totalidad como verdad absoluta. Versículos del 9 al 18. Pero la voz del cielo habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió 3 veces antes de que la sábana, con todo lo que había dentro, fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea, llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron, y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho, envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y cómo Dios les dio a esos gentiles, el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Nota, la noticia acerca de la conversión de Cornelio pronto llegó a los oídos de los creyentes judíos. Entonces, cuando Pedro regresó a Jerusalén, unos lo reprendieron por haberse relacionado y hasta comido con gentiles. Sin embargo, después de que Pedro les contó la historia en detalle, alabaron a Dios.
De esta situación podemos aprender cómo resolver desacuerdos con otros seguidores de Jesús. Antes de juzgar su conducta, es importante escuchar sus razones. Quizás el Espíritu Santo tenga algo importante que enseñarnos por medio de ellos. La explicación que dio Pedro por haberse asociado con gentiles fue una simple descripción de lo que había sucedido. Presentó a 6 testigos que podían respaldar lo que decía y citó la promesa de Jesús acerca de la venida del Espíritu Santo. Al igual que ellos, estos gentiles habían recibido al Espíritu Santo. Ese hecho era la única evidencia que Pedro y los otros creyentes necesitaban para convencer a los demás que Dios también aceptaba a los gentiles. Durante su ministerio, Jesús mostró claramente que su mensaje era para todos. Predicó en Samaria, en la región de los Gerasenos, poblada por griegos, y ministró a los romanos. Los apóstoles no deberían haberse sorprendido de que ellos tenían que hacer lo mismo. El informe de que Dios había derramado su Espíritu Santo sobre los gentiles puso fin a las críticas y a la incoherencia teológica del asunto. Este fue un momento decisivo para la iglesia primitiva. Los creyentes judíos tenían que aceptar a quienes Dios había elegido, aunque fueran gentiles. La alegría por la inclusión de los gentiles no fue unánime y continuó siendo un problema para algunos cristianos judíos durante todo el primer siglo. Versículos del 19 al 21. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Nota, los creyentes dieron inicio a su misión mundial en Antioquía. Felipe había predicado en Samaria, pero los samaritanos eran judíos en parte. Pedro le había predicado a Cornelio, pero él ya adoraba a Dios. Los creyentes que habían escapado de la persecución en Jerusalén difundían la buena noticia a donde quiera que llegaban, pero solo a los judíos. Finalmente, los seguidores de Jesús comenzaron a proclamar enérgicamente la buena noticia a los gentiles, teniendo excelentes resultados. Versículo 22. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Nota, Antioquía de Siria era un centro comercial importante, la puerta al mundo oriental, y la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría. También era el centro de adoración de varios cultos paganos que promovían la inmoralidad sexual y otras perversidades comunes en las religiones paganas. Antioquía, más que cualquier otra ciudad excepto Jerusalén, fue clave para el crecimiento de la iglesia primitiva. Allí fue establecida la primera iglesia gentil y los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez. Antioquía fue la base de operaciones para los viajes misioneros de Pablo. Versículos del 23 al 26. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los 12 quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Nota, Bernabé era un hombre firme en la fe que ministraba a los nuevos creyentes con alegría y bondad, los alentaba y los instruía en los caminos de Dios. Nos da un ejemplo maravilloso de cómo ayudar a los nuevos cristianos. Cuando se encuentre con nuevos creyentes, acuérdese de Bernabé y piense de qué manera podría ayudarlos a crecer en su fe. Saulo estaba en Tarso, su ciudad natal, porque los creyentes de Jerusalén lo habían enviado allí después de darse cuenta de que unos judíos querían matarlo.
Estuvo allí por varios años hasta que Bernabé lo fue a buscar para que ayudara a la iglesia en Antioquía. La joven iglesia de Antioquía estaba compuesta de una interesante combinación de judíos, que hablaban griego o arameo, y gentiles. Es significativo que fuera en este lugar que llamaron a los creyentes cristianos, o sea, los de Cristo, por primera vez. Lo que estas personas tenían en común era Cristo, no la raza, ni la cultura ni el idioma. El amor de Cristo no tiene límites y une a todo tipo de personas. Bernabé y Saulo pudieron haberse ido a otras ciudades, pero se quedaron en Antioquía por un año entero porque sabían que era importante instruir a los nuevos creyentes. ¿Ha guiado a alguien a la fe en Cristo? Dedique tiempo para instruir y animar a esa persona. ¿Es usted un nuevo creyente? Recuerde, apenas está comenzando su vida cristiana y necesita crecer y madurar en su fe mediante el estudio y aprendizaje constante de la Biblia. Versículos del 27 al 30. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron, y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Nota, no solo hubo profetas en el Antiguo Testamento, también los hubo en la iglesia primitiva. Su función era comunicar la voluntad de Dios a las personas e instruirlas en su palabra. A veces, como en el caso de Ágabo, también tenían el don de predecir el futuro. Durante el reinado del emperador romano Claudio, 41 al 54 después de Cristo, hubo una gran escasez de alimentos debido a una sequía que afectó gran parte del imperio por muchos años. Es importante notar que la iglesia hija había crecido lo suficiente como para ayudar a la iglesia establecida, porque se indica que la iglesia de Antioquía ayudó a la iglesia de Jerusalén. Los creyentes de Antioquía se preocupaban por las necesidades de los demás y estaban motivados a dar con generosidad. Dar de mala gana muestra que no nos interesa el bienestar de las personas. Debemos seguir el ejemplo de los creyentes en Antioquía, dando con alegría. 2 Corintios 9, 7. Sigamos leyendo y estudiando juntos la palabra de Dios. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este mensaje con tus seres queridos. Hasta el próximo episodio.